Regresamos a este espacio de reflexión dentro de Tu TV, un espacio de todos para todos. Estamos en Tu Opinión. El licenciado Víctor el día de hoy quiso que colectivamente analizáramos el papel que ha desempeñado Felipe Calderón en estos 3 años. Y bueno, manejabas otros temas, ya comentaste seguridad pública, ya comentaste privatizaciones, política laboral, pero dentro de la política laboral solamente el SME es el único que ha sufrido las consecuencias de este mal gobierno. Un asunto importante que recientemente fue resuelto por un tribunal colegiado, que fue el asunto de la huelga de Cananea, de la minera Cananea, que es una empresa del grupo de la familia Larrea, del grupo Minera México, y en donde igual se mandó también al desempleo a más de 1.200 trabajadores mineros. Igual que se resolvió el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues aquí se declara por parte del tribunal colegiado que las relaciones individuales y colectivas quedan terminadas, que fue una petición que hizo la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde se está tramitando la huelga de esta empresa. Aquí la población dice, bueno, pues si los trabajadores acudieron ante los tribunales y en los tribunales fueron vencidos, pues ¿por qué seguir reclamando? O sea, aquí los problemas sociales que se están viviendo solamente estarán efectivamente en manos del Poder Judicial, o habrá algo más de fondo, porque casualmente la cuestión de la minería es también una de las industrias claves en nuestro país, está en manos de la iniciativa privada, no solamente nacional, hay intereses económicos muy fuertes de organismos financieros internacionales. El Banco Mundial es casi seguro que está atrás de la industria extractiva, pero estos golpes que le están dando a los trabajadores es política de Estado, es decir, el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad, o simplemente el Ejecutivo está viendo cómo se están peleando los trabajadores, los propietarios de una minera, y él está viendo en forma imparcial esta batalla de carácter legal. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Indudablemente que el Ejecutivo tiene una gran decisión en este tipo de conflictos. Desde el trámite que se hace, porque el asunto es competencia federal, en la Junta Federal, que depende directamente del Ejecutivo. Es un órgano jurisdiccional que no depende del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. El presidente lo nombra directamente al secretario del Trabajo, que es un funcionario que depende del Ejecutivo. Desde ahí, las resoluciones que emite la Junta Federal en el conflicto de huelga, todas fueron adversas al sindicato minero, y solo a través de amparos, el Poder Judicial, digamos que ahí medio enderezó el asunto. Pero al final, cuando ya se determina si se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas, igual, el Poder Judicial aquí se somete, como ya se decía anteriormente, al verdadero poder que es el Ejecutivo, y el Judicial le dejan solamente la parte de declarar el derecho, pero el derecho como se lo ordena, y si se lo ordenan que se den por terminadas las relaciones individuales y colectivas, pues el Judicial asume ese papel. De avalar lo que de entrada es una política de las decisiones políticas de Estado, ¿no? Habría que, para comprender el planteamiento del licenciado Víctor, habría que recordar cuál ha sido en estos tiempos el papel de la Corte. La Corte como representante del Poder Judicial de la Federación, uno de los poderes que reconoce la Constitución. ¿Qué asuntos ha resuelto la Corte últimamente? Se cuestionó el papel del Ejército en tareas de seguridad pública, es decir, con funciones de policía.
La actividad del ejército está prohibida por el artículo 129 de la Constitución, que dice que en tiempos de paz el ejército no puede realizar actividades que no estén exactamente conectadas con las cuestiones militares. Cuando es impugnado a través de juicios de amparo, la Corte dice que no hay inconstitucionalidad en la actuación del ejército porque dice solo realiza funciones supletorias de la actividad de la policía. De modo que entonces una decisión de la Corte faculta al ejército a continuar en las calles y le da cauce a una determinación inconstitucional proveniente del Poder Ejecutivo. Se resolvió la cuestión del fuero de los militares a raíz de los asesinatos de civiles. Se impugnó el hecho de que sean tribunales de orden militar los que juzguen los delitos de militares, porque el artículo 13 de la Constitución establece que cuando haya un paisano involucrado en ese tipo de acciones de los militares, debe conocer un tribunal del orden civil. De modo que se impugnó esa cuestión y la Corte, al resolver, salió por un resquicio, dado que el amparo lo habían interpuesto los deudos del civil muerto. Entonces la Corte dijo, bueno, es que ustedes como víctimas del delito no tienen reconocido por la ley de amparo la facultad para interponer amparo. Como el persecutor de los delitos conforme a la ley es el Ministerio Público, él es el único facultado para interponer amparo, de modo que no entro al estudio de lo que tú me planteas. El gran problema es que el Ministerio Público es una institución propia del Poder Ejecutivo. Dependiente del Ejecutivo, Directamente claro. de los procuradores. Así es. Y entonces la Corte se niega a conocer de ese amparo y objetivamente, ¿qué es lo que queda? Subsiste el fuero militar. Otros ejemplos ha sido el anatocismo de los 90, hace no muchos años, uh-huh, en donde se discutía el pago de intereses sobre intereses. Objetivamente el asunto era o beneficiar a los bancos o castigar a los usuarios de la banca. La Corte resolvió la constitucionalidad del anatocismo. Es decir, se puso de un lado de un sector, en favor de un sector económico en contra del grueso de la población. De los banqueros, ¿no? Les permitió el cobro, claro, de intereses sobre intereses. Claro. Uh-huh. La reforma indígena del año 2001. ¿Qué pasó? Igual la Corte desechó todas las impugnaciones que sobre procedimiento habían interpuesto comunidades indígenas impugnando esa reforma constitucional que era, como se ha visto hasta ahora, simplemente cosmética. Y sin embargo la Corte resolvió en contra de las comunidades solicitantes. En ese sentido es que, insisto, para analizar esta problemática tenemos que partir de una visión de Estado, no fragmentar lo que es una unidad en partes. Es decir, si creemos